Muy bien, creo que ya podríamos comenzar. Yo le pediré a la licenciada Karen Gutiérrez que cuando ella se une a la reunión, a eso de las 8:30, que haga la revisión correspondiente de quienes estaban presentes en esta oportunidad. Por favor, René Valle, su micrófono, le ruego que lo pueda cerrar. Eso. Para evitar interrupciones, sonidos molestos. Luciana, igualmente, su micrófono, por favor. Gracias. Ya estamos con nuestro host de la unidad virtual y entonces comenzamos. Voy a compartir. Muy buenas noches, Karina. Voy a compartir entonces directamente mi pantalla. Se ve en la pantalla, esto he puesto el índice de las normas básicas. Se ve, doctor, buenas noches. Ya, muy buenas noches. Ya. Si ustedes se fijan, las normas básicas no han concedido o no hay mayores previsiones que apenas las mínimas indispensables en lo que hace al contrato administrativo, ¿no? Si ustedes ven en el índice, advertirán que, por ejemplo, ya en los aspectos que hacen al contrato, tenemos ¿dónde está? Con documentos. Aquí está, en el capítulo 6 dice contratos, fíjense ustedes de la página 88 a la página 92. De la página 92 a la 100, o sea, el recurso administrativo de impugnación. O sea, son pocas disposiciones. De contratos, que enseguida los vamos a ver, ya hemos ingresado antenoche, hemos visto cuál es la noción, etcétera, y hoy día vamos a terminar de hacer, e incluso conmigo, un ejercicio para que ustedes puedan hacer uno en su casa o tener listo para que quede como constancia de su asistencia. Entonces, a lo que yo me voy es que no hay una mayor asignación de espacios normativos. Esto de los contratos está justamente en el título primero, el subsistema de la contratación de bienes y servicios, porque el título segundo es manejo de bienes. Esto ya es otra cosa. Esto no lo van a ver en este diplomado, porque el manejo de bienes, desde la administración de almacenes, los activos fijos, muebles, inmuebles, eso se ve en otras áreas o en ocasión de una revisión a profundidad de las disposiciones propias de control gubernamental o fiscal, e inclusive el título tercero, menos todavía, ¿no? El subsistema de disposición de bienes. Entonces, fíjense ustedes que la complejidad en el sentido que hay muchos elementos concurrentes que deben ser puestos a estudio y análisis en la contratación estatal, en rigor no ocupa gran parte de las normas básicas, porque en las normas básicas vemos, sí, contratación, pero además vemos, como acabamos de señalar, ¿no?, el manejo de los activos y luego la disposición de los activos o de los bienes. Entonces la contratación es apenas, aunque de lejos es la más importante, es un poco más de la tercera parte. Vamos ahora a ver directamente las disposiciones que nos quedaban, y que anoche ya habíamos estado revisando con ustedes a partir del artículo 85. Naturaleza.
Hemos dicho antenoche que para nuestra normativa, para nuestro sistema jurídico todavía anclado en una visión que afirma, que cree que los contratos son administrativos solamente porque los firma el Estado o la administración, lo cual no es cierto y que lleva a confusiones, a errores y en su caso a evidentes y manifiestas injusticias, este artículo 85, ¿no?, recoge esa noción. Los contratos que suscriben, dice, las entidades públicas, y no dice que tendrían que ser estatales, para la provisión de bienes y servicios, son de naturaleza administrativa. Entonces, hasta tanto no venga a redactarse, a formularse la previsión con mayor criterio, ya no diremos académico, menos aún científico, pero por lo menos en una mínima noción de equidad, esta es la noción que tenemos que manejar. Habíamos dicho también antenoche que integran el contrato, que el contrato, aquí tengo uno por ejemplo, se ve, dice contrato administrativo para la prestación del servicio de contratación, un contrato para el servicio de contratación de agencia de viajes, miren qué tal es el lenguaje, ¿no? Hermoso. Para la provisión de pasajes aéreos nacionales e internacionales. Esto es para la AEMP, que es un ente descentralizado del Estado, la autoridad de control y fiscalización de empresas. Bueno, entonces, el contrato, que aquí estoy señalando, no se agota únicamente en lo que aquí nosotros vamos a encontrar. Fíjense ustedes, conste por el presente contrato, primera cláusula, segunda, etcétera, etcétera. Y el contrato no acaba, contrariamente a lo que la gente supone, con la firma, ¿no? ¿Quiénes están firmando? Aquí está firmando el RPC de la AEMP, el licenciado, que ahí aparece su nombre, y obviamente la proveedora, que debe ser la de la agencia de viajes. Entonces, no acaba ahí, sino que, como dice el 86, forman parte del contrato. No está diciendo, y yo vuelvo a insistir sobre este punto, porque he visto procesos que se han seguido en los que se han invocado argumentos que no tienen cabida. Dicen, el DBC y otras disposiciones son referentes, como son anexos al contrato, entonces a veces uno no se fija en ellos. No, son parte del contrato. A eso es a lo que me estoy yendo. ¿Y qué es parte del contrato? El DBC, la integridad de la propuesta adjudicada. Todo lo que ha presentado, digamos, la señora en el ejemplo que aquí hemos visto, es parte del contrato. Entonces es un contrato que no tiene 6 páginas, sino que fácilmente puede llegar a las 100, ¿no? La resolución de adjudicación, obviamente, el acto administrativo, el poder con el que está actuando el contratista o el personero del ente que está haciendo suministro o provisión de bienes y o servicios. Las garantías, fíjense que inclusive, ¿no?, algunas garantías son otorgadas también bajo un contrato. Ese contrato es parte de este contrato. ¿Qué tal? Entonces, el contrato, por tanto, de una entidad público-estatal es un contrato en el que están interviniendo o se están agregando varios documentos. La póliza de seguro, el contrato de asociación accidental, dice cuando corresponda, porque puede ser el caso que, lo decíamos antenoche, que se tenga que actuar de manera conjunta con un proveedor que está en el exterior. Esto en ocasión de bienes o de servicios que requieren de mayor especialización o que en nuestro medio no son fácilmente accesibles. Entonces, se abren las convocatorias para que puedan participar proponentes oferentes extranjeros. Pero como estos son personas jurídicas que no tienen reconocimiento en nuestro país, se asocian con sociedades comerciales nuestras. No digan con empresas, ese es un error. Ese es un error, ¿no? La empresa es el sustrato material.
Las personas jurídicas son otra cosa. Es como si dijeran y quisieran hacer referencia a ustedes por las cosas que tienen, digamos, su vestimenta, sus libros, su laptop, ¿no? Ese es el sustrato material que ustedes manejan para el ejercicio de su actividad. La empresa es el conjunto de bienes, la infraestructura, etcétera. Pero eso no significa que sea una persona jurídica. Ese es un error muy frecuente en el que incurren incluso los abogados. Bueno, entonces, el contrato de asociación accidental entre dos personas jurídicas, una que es la que está presentándose a la convocatoria, la nacional, que tiene su personalidad reconocida porque está en Fundempresa, se le ha asignado... Doctor, una consulta, no me quedó claro la definición. Buenas noches, doctor. No me quedó claro el manejo equívoco como plantea usted el tema de empresa. ¿Cómo se individualizaría entonces en un contrato a una...? Con su nombre. Por ejemplo, ¿no? Si tenemos la sociedad empresa constructora Atlas, decimos así, Atlas SRL, Atlas SRL, ese es el nombre. Decir la empresa es un error, porque la empresa tiene más bien relación con la maquinaria, tiene una pala, tiene 3 boquetas, hay personal operativo que está allí, ¿no? Entonces, hay empresas que no han logrado constituirse todavía, ¿no?, bajo alguna de las formas asociativas que establece nuestra legislación. Entonces, no tienen personalidad jurídica. Antes se decía también erróneamente, no tienen personería. No tienen personalidad jurídica. La personalidad jurídica, así como nosotros tenemos una cédula de identidad que mostramos, tiene un número y tal, las personas jurídicas que actúan en el ámbito comercial tienen su matrícula de comerciante. Entonces pueden ejercitar válidamente actos de comercio. Están registradas en una empresa, que es el registro justamente de las sociedades mercantiles, ¿no? Entonces, cuando se individualiza el nombre, así como, por ejemplo, nosotros ponemos José Luis Pérez González con carnet de identidad tantos, y domiciliado en tal lugar, lo mismo ocurre con las personas jurídicas. Entonces, ponemos Atlas SRL, o sea, Atlas, Sociedad de Responsabilidad Limitada, y se han fijado ustedes que la manera de individualizar es más o menos esta. Dicen, con matrícula de comerciante cero, un número bien largo, ¿no? Según algunos ingresan hasta ese detalle, resolución administrativa de tal fecha y de tal año. Y además suelen agregar que es bueno eso porque permite un acceso rápido a la base de datos donde tenemos ya consignada a la sociedad su NIT, ¿no? Su número con el que están actuando, con el que tienen la categoría de contribuyentes. Entonces, estos son los datos que hacen a su individuación. En cambio, decir empresa no es lo mismo. En el lenguaje común manejamos indistintamente, ¿no? ¿Dónde ha entrado a trabajar tu cuñado, no? Ah, está trabajando en una empresa, le está yendo muy bien, porque incluso está de subgerente. ¿Qué sería lo ideal? Lo ideal sería que hablemos, ¿no? Ha ingresado a prestar sus servicios en una sociedad comercial, ¿no?, con matrícula, pero nadie va a decir así, ¿no es cierto? Porque si nosotros le contamos al amigo que nuestro cuñado, ¿no?, está como factor de comercio en una sociedad de responsabilidad limitada con matrícula tantos y ni cuantos, nos va a mirar raro y se va a alejar, porque ha de temer que algo malo le pueda ocurrir. En el lenguaje común está bien, pero en el lenguaje técnico no. Fijémonos, aquí tenemos el contrato. Fíjense ustedes
miren ustedes cómo en los antecedentes, en este contrato administrativo, hay una asociación accidental, lo que decíamos antes, ¿no? Consejeros de viajes e Ideal Tours. Esto quiere decir, seguramente cuando ustedes iban al aeropuerto han visto Ideal Tours, ¿no es cierto? Una agencia de viajes que es más o menos conocida. Se ha asociado con alguien, con una persona jurídica del exterior, y esa es la asociación accidental, Consejeros de Viajes e Ideal Tours. Entonces, ese es el nombre, la denominación de la persona jurídica, ¿ya? Bueno, entonces, ese es un punto importante, por eso dice poder de representación. No sé si quedó aclarada la figura. Doctor, más o menos, ¿por qué le digo? Porque la individualización de los documentos que presentan, llámese NIT, certificación Empresa, certificación de registro único de proveedores del Estado, describe como razón social empresa constructora X, ¿no? Entonces, no sé, la verdad, cómo podríamos llegar a manejar si eso ya se está manejando en las otras entidades donde están describiendo o individualizando a esa persona jurídica. Ya, a ver, lo pondré de otra manera. Eso, incluso nosotros lo escribimos, no es que está mal, aún no le van a entender, nos van a entender claramente a qué nos estamos refiriendo, ¿no? Pero en estricto rigor, con precisión conceptual, no son empresas, ya son sociedades. Es decir, no son solamente empresas. Les doy un ejemplo. Supongamos que un señor, un carpintero, ¿no?, se asocia, pero informalmente, ¿no? Le habla a su yerno, le habla a su compadre y dice, pondremos un torno, compraremos una fresadora, aquí hay una banca, podemos hacer muebles. Entonces, tienen herramientas, tienen su torno, tienen su prensa, están ocupando un espacio en un garaje detrás de su casa, etcétera. Esa ya es una empresa, porque hay infraestructura. Pero ¿es una sociedad comercial? No es cierto. Ya es una empresa. En el Código de Comercio así se la reputa. Ese es el punto. Entonces, la protección que se brinda a la empresa alcanza inclusive hasta estos niveles primarios de organización, digámoslo así. No se han formalizado todavía. El momento en que se formalizan, tienen una denominación. Algunas veces esa denominación, con esa denominación han alcanzado consagración. A ver, el caso de Radio Panamericana. En realidad es Sociedad de Responsabilidad Dueri no sé qué, Miguel Dueri SRL. ¿Quién conoce eso? Nadie, ¿no es cierto? Pero todos saben que su nombre es Radio Panamericana. O ustedes le dicen a la esposa, ¿por qué no pones la radio Miguel Dueri SRL? ¿Qué es eso? Entonces, la denominación, a eso me estoy yendo. A lo que yo voy es que en el lenguaje común podemos manejar de manera bastante ligera, sin la necesaria precisión. Pero cuando vamos a consignar los documentos, como ahora estoy poniéndolos, fíjense ustedes cómo aquí tenemos los datos de la asociación accidental, consejero, esta es la denominación. Aquí no podemos poner a la empresa, porque eso no tiene esa precisión, no tiene ese detalle al que queremos llegar. Entonces, así como hay estas distinciones, yo también les he hecho conocer otras. Les he dicho, señores, no tenemos simplemente un ordenamiento jurídico, tenemos un sistema. 9 de cada 10 jueces, si ustedes le escriben, si fueran abogados, si presentaran memoriales, dijeran, en el sistema jurídico boliviano o en el sistema no está previsto,
el juez quizás no lo va a entender. ¿Por qué? ¿A qué está acostumbrado a escuchar y a leer? La palabra ordenamiento. Pero en rigor, ¿cómo es? Sistema. ¿No es verdad? Ahora, ¿podría yo abstenerme de esto y simplemente dar las referencias de los cursos de actualización? Yo no tengo nada contra ellos, pero un curso de actualización no van a encontrar pues estas distinciones tan exquisitas. Sí, las van a encontrar en la academia, y ustedes están en la academia. Ya están haciendo a nivel de diplomado, ya es registrable el título académico que esperan obtener. Entonces, a nivel académico ya no se puede aceptar que haya una distinción o que no haya esa distinción necesaria. Yo me acuerdo, digamos, para acabar, justamente sobre este tema, en un examen de defensa de maestría, imagínense, en la Universidad Andina. Era un postulante que a cada rato decía la empresa, la empresa, la empresa. Y uno de los miembros del jurado ya se molestó, ¿no? Y le digo, ¿cuál empresa? ¿A qué sociedad se refiere? Y entonces se enredó en los términos. A ver, ¿qué es empresa? Y no pudo dar una noción de empresa. Y cuando nos reunimos, los del tribunal, ¿no?, nos dice, ¿cómo le vamos a otorgar la maestría, le vamos a aprobar, si no sabe lo que es una empresa y lo que es una sociedad comercial? Yo no digo que ustedes vayan a defender mañana una tesis de maestría, pero acostúmbrense a que en la academia tienen otro nivel de expresión y otras referencias que son mucho más precisas. Bueno, entonces, estos son los documentos que son parte del contrato. El contrato no se agota únicamente en esa relación estipulativa que conocemos comúnmente, ¿no? Cláusula primera, segunda, etcétera, etcétera. Bueno, el artículo 87, porque fíjense ustedes que son muy pocos los artículos, 87, 88, 89, y esto sería todo. No hay más. Aparentemente no hay más. Yo esta noche le estoy dejando a nuestro... al señor que está encargado, al ingeniero que está encargado de colaborarnos en la parte técnica, al ingeniero Héctor Suárez, un video para que este fin de semana puedan ustedes revisarlo, no es muy largo, y es el que se refiere, y que está referido, mejor dicho, ¿no?, a las contingencias, a las circunstancias que puedan presentarse en la ejecución del contrato. Volvamos otra vez atrás. Fíjense ustedes que estas disposiciones nos dicen qué es el contrato, qué contiene el contrato, artículo 87, nos dice también cómo se suscribe y la protocolización, que eso es en lo que yo me voy a detener bastante rato esta noche, las modificaciones, cómo se llaman, y eso es todo. No nos dice qué pasa si el contrato no se incumple parcialmente. Nosotros nos atenemos únicamente a lo que en el contrato vemos allí señalado. Y eso no está bien, porque no es la aplicación de las previsiones del contrato lo único que tiene que informar. Pudiese ser que inclusive hay circunstancias, ¿no?, que explican mucho mejor de lo que sancionan o previenen las cláusulas del contrato. Yo sé que la mayoría de ustedes son, en su caso, servidores públicos y razonan desde el Estado. Pero un contrato administrativo no se puede razonar solo desde el Estado, se tiene que razonar desde ambas partes. Ese es el punto sobre el que debiera girar la interpretación. Ver que en su caso esas contingencias a las que estoy haciendo referencia no se prevén aquí. Es más, pareciera que no ocurrirían. Y sin embargo son mucho más frecuentes de lo que nosotros pensamos. Lo que sucede es que no nos enteramos de lo que ha pasado, sino de manera tangencial, cuando nos cuentan los compañeros de oficina,
porque estamos viendo las cosas desde el Estado, nos cuentan, ¿se acuerdan de Atlas, de la empresa Atlas, la empresa constructora? Sí. Bueno, pues les cuento que nos han demandado, estamos en un contencioso. Ya. Y ese es un tema sobre el que no prestamos mayor atención. Y no prestamos mayor atención porque pareciera que ha salido de todo lo que pudiera interesarnos. Inclusive, eso es lo que vamos a ver más adelante, hay que tener presente que en la ejecución del contrato, ¿no? Hay que ver en su caso, lo estoy poniendo en pantalla, los dictámenes generales que ha expedido la Procuraduría General del Estado, que le atribuye a la unidad jurídica, ¿qué tal eso? ¿No? Él dice la efectivización material del contrato, y esto está todavía vigente, ¿no? Entonces, el director jurídico, yo sé que entre ustedes hay al menos unos 4 o 5 abogados, tendrían que estar viendo, poco menos, cuál es la dosificación de la mezcla para hacer el vaciado en una loza. ¿Y qué puede saber un abogado sobre si es la mezcla conveniente, si son los fierros los del diámetro que corresponden, si ha fraguado bien la mezcla o no, etcétera, cuáles son los esfuerzos que está soportando la estructura, los momentos cortantes, los momentos flectores? ¿Qué cosa pueden saber sobre eso? Y fíjense que ese dictamen está señalando aquello y está diluyendo responsabilidades. A mi juicio, estos son los entuertos con los que vamos a tener que lidiar hasta tanto se terminen de reordenar nuestras disposiciones y que vuelvan a tener, o que tengan, o adquieran, o readquieran un contenido racional en sus previsiones. Bien. Entonces, doctor, disculpe. Sí. Doctor, pero no es necesario, creo, hacer una mala interpretación en relación a los dictámenes de la Procuraduría. Lo que yo entiendo y lo que pretendo que se ha pretendido decir es que mejor dicho, la dirección jurídica, las unidades jurídicas deben generar lo que es el cumplimiento de la ejecución del contrato en relación a plazos, etcétera, etcétera, pero no de lo que es la ejecución del proyecto, de la obra, qué sé yo, que trate de ser así. Yo pienso que es eso, doctor. No, está bien. Por supuesto que yo le entiendo. Sé que es así. Y de hecho, así se lo está asumiendo. Pero lo que dicen los dictámenes no es exactamente eso. Entonces, hay que tener presente, yo, por supuesto que suscribo su opinión. Yo sé que lo que hará la unidad jurídica, creo que usted es abogado, ¿no es cierto, doctor Cervantes? Así es, doctor. Ya, lo que ustedes hacen es, como todo abogado, es velar que los plazos se cumplan, estar pendientes, que las etapas concluyan según el cronograma previsto, tomar la previsión, incluso la anticipación en el caso de las garantías, actuar de manera conjunta y coordinada con la unidad administrativa. Por supuesto que yo sé que es así, pero hay estos instrumentos y de cuando en cuando, ¿no?, hay la tendencia a sobrecargar, a poner un acento mayor en las responsabilidades de los funcionarios. Y mire, o sea, no sé si ahora Damaso me va a entender usted, y espero que el resto todos, ¿no? Pareciera, a mí me parece, como yo ya soy un tanto viejo malicioso, me parece que la idea era recargar la responsabilidad en niveles de decisión intermedios, cosa que hacia arriba ya no llegue y puedan descargarse más fácilmente sobre los que siempre han sido fusibles, los funcionarios intermedios, y peor todavía con los de abajo, ¿no? Todavía me queda muy fresco en la memoria, un día, todavía era el tiempo de los prefectos. Un día el prefecto fue a la oficina, ahí en la esquina de la Plaza Murillo, ¿no?,
estaba con copas, eran las 3 de la tarde, e hizo sacar una de las vagonetas, ¿no? Una de las vagonetas, y fue y se estrelló con la vagoneta, no le pasó nada a él, ¿no? Pero la hizo añicos. Y entonces la responsabilidad recayó, ¿no? Casi que de manera igual entre él, que era el prefecto, y el pobre porterito, que ¿qué puede decir? ¿Qué puede saber el señor? ¿No? Llega su jefe, el máximo jefe, y dice, abre el garaje, voy a sacar la vagoneta y se va a estrellar por Mayasa. Entonces, claro, yo lo pongo en términos dramáticos, ¿no? A mí lo que me huele cuando yo leo estos dictámenes, y no es uno, son dos, ¿no? Es que hay la intención de disminuir las responsabilidades de los funcionarios de mayor rango, de mayor jerarquía, de mayor decisión, quizás porque se sabe que los mismos no tienen mucho conocimiento de las cosas que hacen. Entonces, como una manera de equilibrar con un criterio un tanto distorsionado de lo que es la equidad, entonces que no tenga tanta responsabilidad, y estos que están a medio camino, que sean los que asuman la mayor parte de la cota de responsabilidad que les corresponde. Entonces, a mí me parece que hay mucho de eso, y en realidad no creo estar equivocado. Yo les comentaba la otra noche, ¿no?, como en los consejos municipales tienen, con la ley 482 creo que es, ¿no?, está establecido que los consejos municipales deben aprobar los contratos, dice, que hace el Ejecutivo Municipal. Entonces, la responsabilidad ya no recae sobre la máxima autoridad ejecutiva, sobre el Ejecutivo, ya no recae, porque claro, si la aprobación última viene por el lado del Consejo, y entonces se distorsionan las funciones de fiscalización, se desnaturalizan las tareas de fiscalización que tienen los órganos deliberantes en el nivel subnacional de gobierno local. Entonces ese es un verdadero despropósito. Y averiguadas las cosas, ¿qué era lo que estaba ocurriendo en ese entonces? Lo que estaba ocurriendo simple y sencillamente es que habían ejecutivos que eran de partidos, de tiendas políticas distintas, y como se tenía una mayoría en el Consejo, la manera de controlarlo era atribuyéndole mayores facultades, más allá de las que son inclusive limitadas en las de fiscalización, que son relativas al movimiento financiero de la organización administrativa. Entonces, tenemos que tener presentes estos matices a la hora de ver nuestras disposiciones. Por supuesto que no ha de ocurrir nada grave si nosotros no sabemos distinguir una empresa de lo que es una sociedad, y podemos pasarla y nos vamos a jubilar y no ha de ocurrir nada extraordinario. Pero vamos, ¿no? Debiéramos tener también el cuidado de revisar la aplicación de los términos que estamos empleando. Creo que se perdió mi... Ahora sí. Vuelvo entonces otra vez a compartir con ustedes las normas básicas. Ahí está. Bueno. Entonces, ¿cuál es el contenido? El contenido mínimo del contrato. Hay una disposición, un reglamento muy especial en la Contraloría, que está, y data del Ministerio de Economía, perdón, y que está también en la página de la Contraloría a propósito de la contratación de auditorías externas a efectos del control el control posterior. Entonces, es el único ejemplo en el que yo veo que la misma norma consigna un modelo de contrato. En las demás modalidades de contratación no hay, y nos regimos a la disposición general, que es esta contenida en el artículo 87, y que tendría que verse reflejada lógicamente en el modelo de contrato que contiene el DBC. Y finalmente, si es que cuando
si se llegó a plasmar el contrato, a celebrar, se llegó incluso a la protocolización del mismo, sí están todas estas cláusulas. Lo más probable es que esté. No creo que alguien en su sano juicio, ¿no?, le sugiera a su MAE que suprimamos, por ejemplo, las garantías, o que no hayan referencias claras e inequívocas. Fíjense ustedes, esto que es un lenguaje típico del derecho de las contrataciones estatales, el precio del contrato. Ni siquiera en el ámbito privado se habla del precio del contrato, pero sí se habla, y eso lo he encontrado, por ejemplo, en libros españoles y hasta en libros peruanos y argentinos. Entonces, ¿cuál es el monto que el contrato está involucrando? ¿No? El detalle de las obligaciones de las partes. Antenoche yo les decía, cuando en un contrato nosotros vamos a hacer un catálogo o un listado de derechos y de obligaciones, en ese catálogo están ambas partes, son los dos polos. No hay contratos tripolares, ¿no es cierto? Hay contratos bipolares. Hay un polo, pueden haber muchos sujetos en un lado, muchos sujetos en el otro también, pero siempre el contrato es bipolar, es entonces bilateral. No hay contratos trilaterales, hay convenios, ¿no?, internacionales, trilaterales, se dice, pero en su esencia el contrato es bilateral. Ese es el estado de evolución del pensamiento jurídico al que hemos llegado. Se anticiparán, supongo, nuevas formas, pero todavía no hemos ingresado a esas otras etapas. Al punto. Entonces, en el listado de derechos y obligaciones, vamos a encontrar toda una serie, ¿no?, de derechos y obligaciones para cada uno de los polos contratantes. Entonces, la administración que ha contratado tiene derechos y tiene obligaciones. El contratista, mal llamado contratista, ¿cómo debiéramos llamarlo? Creo que con ustedes hemos visto eso, ¿no? Las denominaciones equívocas que tenemos en las normas básicas. Hemos visto, Damaso, por ejemplo, el que se diga contratista cuando debiera decirse el co-contratante. ¿Les he dicho en algún momento eso? No, doctor, no recuerdo. No se ha comentado. Ya, sí. Bueno, fíjense ustedes que yo tengo siempre la tendencia a darles un poco más allá de las cosas que en el diplomado se suelen o se estilan dar. En rigor, nosotros mantenemos denominaciones muy apegadas al Código Civil. En el Código Civil, en el artículo 732 y siguientes, se regula el contrato de servicios. Entonces allí se habla del contratante y del contratista. Esas son las figuras. En la redacción de nuestras normas básicas, hemos recogido de la legislación civil y las hemos trasladado a las normas básicas, de manera poco precisa o poco condescendiente con los matices y la terminología propia que tenemos en el derecho administrativo y en el derecho de las contrataciones estatales. Ahí está otro ejemplo, damas, ¿no? Si ustedes hablan del co-contratante, todo el mundo se va a quedar con la boca abierta, dicen qué le está pasando a Damaso, que está fumando, que no está invitando, porque de qué nos viene a hablar, ¿no? Y en realidad, en lugar de decir contratista, debíamos nosotros decir co-contratante. En su biblioteca virtual hay algunas referencias, por ejemplo, en Marinho, sobre la denominación correcta que deberíamos tener en el derecho administrativo. Bueno, entonces, a lo que quería llegar ya en definitiva, para ir cerrando conceptos, es que ambas partes son recíprocamente acreedores y deudores. Son acreedores en cuanto a los derechos que exigen y son deudores en las obligaciones a que se reatan con respecto a su contraparte. ¿Qué tal? Me salió incluso hasta clarito como para escribirlo directamente, ¿no? Entonces,
ambas partes son recíprocamente acreedores y deudores. Acreedores en lo que toca o se refiere a los derechos, ¿no?, que les asisten. Y son deudores en cuanto al resultado, al cumplimiento en las obligaciones a que se han redactado. Entonces, la idea de acreedor y de deudor no es una idea de me ha prestado tanto dinero y le tengo que devolver. Esa es una idea generalizada o es una noción muy común, quizás demasiado campestre, ¿no? La noción más precisa es la de acreedor, el que puede invocar un derecho a su favor. Y la de deudor, ¿no?, aquel que tiene una obligación que todavía no ha sido cumplida, ¿no? Entonces, obligaciones, y fíjense, no lo he puesto yo, aquí está bien escrito, dice de las partes, está hablando en plural, ¿no? Bueno. Conviene, de todas maneras, advertir, se lo dijo al principio de esta noche, que no todos los derechos y las obligaciones están en este que es el contrato que nosotros vemos ante nuestros ojos, en este. No todo acaba ahí en la cláusula 28ª, aquí es la cláusula 16ª. No todo acaba ahí, sino que esos derechos y esas obligaciones también están en lo que es el contenido del contrato al que se han integrado, ¿no?, varios otros documentos, el DBC, la propuesta adjudicada, etcétera, etcétera. ¿Y acabará entonces ahí? No, no acaba ahí tampoco, porque también viene en nuestro auxilio, por eso somos un sistema de derecho escrito, lo que se ha establecido en disposiciones que nos pueden parecer tan lejanas a nuestra vida como las del Código Civil, porque les cuento que a la hora de interpretar los contratos, en el tema de las controversias, especialmente, las reglas que se siguen son las reglas que tenemos en el Código Civil, las reglas de interpretación de los contratos. Entonces, hasta tanto no hayan reglas propias y que hayan sido recogidas en una legislación específica, tenemos que aplicar supletoriamente las reglas que tenemos en la legislación civil. Miren, en Francia tienen un código de los contratos, REN3, no sé cómo le llaman a los contratos. En España hay una ley de las contrataciones estatales. En el Perú tienen igual su propia norma de contrataciones estatales. Nosotros tenemos las normas básicas que solo una tercera parte está referida a las contrataciones. Eso también nos está dando una pauta, supongo, coincidirán conmigo, de la escasa importancia que nosotros atribuimos a nuestra legislación específica. Entonces, el mundo no comienza ni termina en materia de derechos y obligaciones, ¿no?, en lo que dice el contrato. Es más, ya, sigamos volando más alto. Es que a mí, perdónenme, estimados participantes, me parece que los diplomados nuestros debieran tener más o menos el nivel que se tienen en los diplomados en otras partes. Fíjense ustedes, en un diplomado como el que estamos aquí desarrollando en la Fundación IDEA, en España tienen que estudiar desde las directivas de la Unión Europea, porque ha emitido directivas sobre contratación estatal. Y miren el múltiple nivel normativo que tienen que conocer allí. Y no es que sean, bueno, es que eso es de los abogados. No. Tienen que conocer todos. ¿Qué es lo que dicen las directivas de la Unión Europea? ¿Qué es lo que dice la legislación nacional? Estoy hablando de España, ¿no? Y escojo España porque no solamente es más accesible a Internet y manejamos el mismo idioma, sino que tiene una configuración estatal muy parecida a la nuestra. Es también un estado que ha descentralizado, ¿no es cierto? Están ahí las 32 comunidades autónomas,
hemos seguido más o menos en líneas generales el modelo autonómico español. No hay otro país. Señores, ¿sabían ustedes que el vicepresidente del gobierno español, Pablo Iglesias, no, para su tesis de doctorado, ha presentado, ¿qué tal este título de sugestivo? El Estado Plurinacional de España. Pues así nomás. Ha sido durante un buen tiempo asesor en la vicepresidencia de la República, y cuando yo estaba de director en la Universidad Andina, director académico, ¿no? Era uno de los docentes que regularmente daba clases, porque él tiene un máster por la Universidad Complutense de Madrid. Entonces, en España tienen que estudiar normas desde una perspectiva multinivel, las directivas de la Unión Europea, la legislación nacional, la legislación de la comunidad en la que están prestando sus servicios, y como, digamos nosotros, el reglamento específico y todas aquellas otras disposiciones que hacen a nuestro marco normativo. Y no porque sean abogados, sino porque tiene que ser así. Bueno, listo. Entonces, en su examen, que no es examen, ya lo saben ustedes, ¿no? Que es un cuestionario. Lo que yo les voy a proponer, y se los voy a, no sé si se los voy a dejar ya esta misma noche, o estoy dudando todavía en darles yo, como han tenido dificultades en SICOES, yo les dije, vayan a SICOES y completen los datos, ¿no? Porque en SICOES no van a tener toda la información. Yo he bajado hace tiempo que tengo, y bueno, por razones de trabajo también he accedido a otros contratos. Vamos a hacer la revisión de un contrato y ver, ¿no?, que estén todos estos puntos, y además cómo están formulados, que se formule una posición crítica. Como siempre, ese cuestionario no les tendría que tomar más allá de, no sé, pues un par de horas, digamos, para que quede la constancia de su participación. Yo no puedo medir la participación viendo simplemente un nombre en mi pantalla, ¿no? Entonces, eso. Artículo 87 bis. ¿Alguien que no sea abogado me puede explicar qué significa bis? ¿Qué es mundial? ¿Qué es? ¿Por qué dice aquí artículo 87 bis? Se está viendo, ¿no?, en pantalla. ¿Se ve en pantalla lo que estoy refiriendo? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya. ¿Por qué dice bis? Y dice aquí, el artículo 87 bis fue incorporado y tal. ¿Por qué? ¿Qué significa eso? Es una repetición del anterior artículo, pues está aumentando. Ya, digamos, no es que se repite, lo que pasa es que el lugar para que pueda entrar esto que es la subcontratación venía a continuación del contenido, es la idea lógica, pero no vamos a cambiar ahora toda la numeración. Entonces por eso es que ponemos 87 bis, y si hubiera uno más que tuviera que tener, que tiene su entidad normativa aparte, distinta, ¿qué le pondríamos? Artículo 87 tri, así es, tetra, así, o ter, ¿no? Está bien. Entonces, subcontratación, ¿no? Cuando la naturaleza del objeto de la contratación así lo permite, en obras civiles en especial, ¿no? Y las condiciones estén definidas en el contrato. Quizás se va a necesitar personal especializado, por ejemplo, para la instalación de grifería, para la instalación del cableado eléctrico en una obra civil. Entonces, para ello se necesitará subcontratar. Para eso, Atlas SRL ha de tomar los servicios de Electrosur, que es otra SRL que solamente se dedica a hacer instalaciones eléctricas y así sucesivamente. Pero siempre y cuando, no, dice, la naturaleza del objeto de la contratación lo permita y así esté establecido en el contrato, ¿no?
Lo interesante de esto es un tema muy jurídico, es cómo operan ciertas obligaciones y en su caso, si hay o no hay subrogación, bueno, otras figuras que no vamos a entrar ahora a analizarlas, ¿no? Pero el contratista principal, porque el que estaría siendo subcontratado, ¿no? Si bien tiene que ser de conocimiento de la entidad pública estatal a quien se va a subcontratar, quien ha de asumir las responsabilidades, ¿quién creen que es? ¿El contratista o el subcontratado? A ver, el ejemplo es, hay que hacer tendido, tienen que presentar ya una construcción acabada, digamos, y el tendido eléctrico se ha subcontratado, el contratista atrás ha subcontratado a Electrosur. ¿Quién es el responsable si falla o no está conforme con las estipulaciones técnicas del tendido eléctrico? ¿Atlas o Electrosur? El contratista. Eso, muy bien. Pero está aquí la respuesta, ¿no? 3. El proveedor o contratista mantendrá todas sus obligaciones contractuales por la totalidad del objeto de la contratación frente a la entidad, a cual no asumirá ninguna obligación ni responsabilidad, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno. Suscripción y protocolización. Justamente quería detenerme en esto, porque ya esto de modificaciones, que es la última parte, ya no vamos a ver más contratos. El videíto que les estoy dejando, ya estoy bien a lo bolivianito, ¿no? Un videíto con unos minutitos y tal. El video que les estoy dejando habla justamente o refiere los percances, las contingencias, las circunstancias que pueden presentarse en ocasión de la ejecución del contrato, y que nosotros solemos desentendernos porque creemos que ese es un tema propio del ámbito jurídico y que no nos alcanza. Pero no siempre eso es así, porque pudiesen haberse presentado esas contingencias justamente porque no hubo la suficiente previsión o en la unidad administrativa o más antes en la unidad solicitante. Entonces, habría que rastrear por qué se presentaron ciertas circunstancias o contingencias. Ahora sí les quedará un poco más claro por qué la preocupación que tengo de ver que hay unos dictámenes en los que de pronto no se le atribuye a alguna de las unidades una responsabilidad de las que razonablemente podríamos exigirles. Yo les he dado una explicación hace un momento, que creo que es de todas maneras, aún con todo lo contundente que pudiera ser, de todas maneras sigue siendo incompleta, porque lo que hay que hacer, y eso es lo que debiera tenerse presente a la hora de redactar una norma, es distribuir armónicamente las responsabilidades, y no puede ser que en ejecución del contrato las responsabilidades de la unidad administrativa o de la unidad solicitante estén diluidas o se hayan difuminado, al punto que, como dice el dictamen de la Procuraduría, son, dice, responsables por los procesos y tal. Pero ¿qué tal si en esos procesos el Estado sale perdiendo? Entonces, esa responsabilidad hay que rastrearla hasta el punto de establecer quiénes son los que han ocasionado, ¿no?, en su caso, hasta indirectamente, un incumplimiento contractual, que es lo peor que le puede suceder a alguna de las administraciones, porque claro, de por medio hay todo un esfuerzo institucional de parte del Estado para contratar. En ese punto, digamos, tienen más ventaja los particulares, porque tienen una mayor capacidad de maniobra, no están tan reatados a exigencias tan formales como las que tienen los entes públicos estatales. Bueno, pero sobre eso ya veremos, o ya lo verán ustedes en el video cuando les llegue. Yo les voy a hacer llegar eso hasta, a ver,
no quisiera que estén ustedes esperando hasta la medianoche. Si no es esta noche, bueno, pues será hasta mañana, cosa que lo puedan ver en una media hora o 40 minutos que ha de durar mañana en la tarde o el domingo, y bueno, y comentamos algo, si es que todavía tenemos tiempo para ello, el día lunes. El día lunes ya entramos a vías impugnativas, por si acaso. Bueno, entonces veamos lo de la suscripción y protocolización. Tenemos aquí, por supuesto, algo que ya no nos llama la atención. La suscripción del contrato será efectuada por la MAE o por quien hubiese sido delegado por esta. Otra vez la vieja discusión de la designación, ¿no es cierto? Ya saben cuál es mi posición y bueno, creo que algunos de ustedes, creo que era Damaso, que es bastante acucioso, que tiene un punto de vista diferente. Pero bueno, el tema está en que la suscripción solo puede ser realizada por la MAE o por quien tiene, ¿no?, atribuida la delegación. Y bueno, ahora sí, ¿cuándo se protocoliza? Dice que por su naturaleza o mandato expreso de ley requiere ser otorgado en escritura pública. Entonces se protocoliza. Por si acaso, la protocolización, ¿qué significa? Significa llevar ante un notario, ¿no es cierto? Ante un notario. Y miren ustedes que más abajito dice la notaría de gobierno. Entonces es el notario de gobierno. Es un notario, ¿no?, que colabora, digamos, da fe de los actos del Ejecutivo. Por eso gobierno está con mayúscula, porque gobierno con mayúscula es igual a Ejecutivo, órgano o poder ejecutivo. Bueno, entonces, ¿cuándo se protocoliza? Por su naturaleza, el contrato, o porque así la ley lo dice, y aquellos contratos que aun cuando no sea por su naturaleza, aun cuando no haya un mandato de ley, sin embargo sí se ha alcanzado un precio del contrato, el monto involucrado, ¿no?, sea igual o superior. Aquí no es de 1.000.000 hacia arriba, aquí es de 1.000.000 hacia arriba, no es de 1.000.001. Si no es de 1.000.000, sea igual o superior a 1.000.000 de bolivianos, deberá ser protocolizado por ante la notaría de gobierno. Entonces, se deberá entregar toda la documentación a la notaría de gobierno en 10 días máximo después que se ha firmado el contrato. Los contratos por debajo de este monto de 1.000.000 no requieren ser protocolizados. Y aquí viene la figura, dice, salvo que la entidad considere necesaria la misma, salvo que se considere necesaria la protocolización. Una consulta, doctor, bien, por favor. Sí. Antes de que pase, el cómputo del plazo, digamos, ¿se realiza a partir de la firma del contrato o a partir de la protocolización? No, miren, no sé a qué se está refiriendo. Si me está preguntando cómo opera esa protocolización o en qué tiempos, fíjese que cuando tenemos un monto así de 1.000.000, debemos ya entregar a la notaría de gobierno, dice, en un plazo no mayor a 10 días después que se ha firmado el contrato. Esos días, pregunta, ¿cómo corren esos días? ¿Son días corridos? Si hoy día hemos firmado el contrato, ¿hasta cuándo tenemos para presentar todos los documentos a la notaría de gobierno? Hoy día es 7, mañana es 8, domingo 9, lunes 10, martes 11. ¿Hasta cuándo tendríamos? ¿O cuándo comienza a correr ya los 10 días? A partir del 10 días administrativos. Ya, por eso. ¿Comienza a correr desde hoy o desde cuándo? Desde el lunes, doctor. Desde el lunes. Eso, ¿no? Cuidado, fíjense ustedes que aquí no entra a decir cómo se computan los plazos. Y para ello tenemos que guiarnos por lo que dice la ley del procedimiento administrativo. Esa es la manera, y lo han dicho ustedes de manera
Correcta. Esa era su pregunta, estimado participante, no vi su nombre. Sí, doctor. Ya. Gracias. Ya. Pregunta, ¿qué es protocolización? Todos menos los abogados. ¿Qué es un protocolo y qué es protocolización? Bueno, en este último tiempo ya sabemos lo que es un protocolo de salud, que hay que pisar el pediluvio y no sé qué, y entonces hay que sacarnos los gorros y los guantes de una determinada manera. Pero en el ámbito jurídico, ¿a qué se refiere esto de la protocolización? ¿Y por qué es importante? ¿Por qué tiene que ir ante una notaría? ¿Por qué no podría quedarse así o no tiene la misma fuerza? ¿O qué es lo que está ocurriendo? Es el registro ante el notario de gobierno para que tenga fuerza legal. Y si no se lo lleva ante el notario, ¿ya no tendría esa misma fuerza? Porque, fíjese, dice aquí, está bien, por eso estamos indagando, estamos reflexionando, enseguida vamos a redondear la idea. Porque dice aquí, ¿no? Si son montos inferiores a 1 millón, pues no hay necesidad. Entonces ya no tendrían esa misma fuerza. ¿O qué hay de por medio? Bueno, el punto es que la protocolización iba muy bien, la idea que nos dijo nuestro compañero, deben ser presentados todos estos documentos para que el notario de gobierno, no es cualquier notario, es el notario de gobierno, para que el notario de gobierno, ¿no?, dé fe, autentique que quienes están contratando, eso es dar fe, por eso es notario de fe pública. Hace una tarea de fedataria, el notario es un funcionario que presta sus servicios de manera particular, es un funcionario que da fe de una actuación, en este caso, por parte del Estado, una de las administraciones, porque es la noción de contrato administrativo que tenemos, y el proveedor o el suministrante del mismo servicio, del contratista, que ya lo hemos llamado. Entonces, por ello es que el notario, ¿no?, cuando protocoliza, él pone luego en el protocolo, dice, ¿no?, en la ciudad, digamos, de Potosí, a horas 15:35 del 7, 8, 9, del 10 de agosto de 2020, se hicieron presentes ante mí. Ante mí. Ese ante mí, la expresión ante mí, quiere decir que él ha constatado, ha visto que las personas naturales que están actuando por personas jurídicas son las que dicen ser y que consiguientemente todos esos datos se están integrando en el documento que él ha de preparar finalmente. Inicialmente vacía todos esos datos en un protocolo, por eso es protocolización. ¿Qué son los protocolos? Esto es simplemente para que, hasta por cultura general, digamos, cuando nosotros entramos a una notaría, vemos una impresionante biblioteca, ¿no es cierto? Entonces, algunas veces yo, por lo menos de chico, cuando le acompañaba a mi padre, que era también abogado, y entrábamos a alguna notaría, él iba a encargar un poder, alguna cosa así, yo decía, este señor debe ser bien culto, semejante enciclopedia que tiene en su oficina, ¿no? No, entonces no son libros de historia, no, nada, sino que ahí están los protocolos correspondientes a cada año. Entonces, ¿qué es lo que hace el notario? ¿No? Transcribe un documento que han faccionado previamente bajo forma de minuta. Entonces, ¿no?, el camino hacia la protocolización parte desde la redacción del contrato bajo forma de minuta, si es que ha de ser protocolizado, ¿no? Consejo, háganlo siempre bajo forma de minuta. No saben cuándo lo van a necesitar y tal, para que nunca les diga, hay antecedentes jurisprudenciales en sentido contrario, para que nunca se diga, ah, no,
Esto fue pensado para ser un documento privado. Esto me están entendiendo los abogados, ¿no? Háganlo siempre bajo forma de minuta. Y dice, señor notario de fe pública. Y en el caso del notario de gobierno, dice, señor notario de gobierno. Y a continuación una fórmula que ya ustedes han leído muchas veces en los archivos de escrituras públicas que corren a su cargo. Se servirá a insertar una de el objeto del contrato, que se suscribe al tenor de los artículos, no sé qué cuánto, todo el cuento y todo el verso. Entonces, transcribe, y ese documento en el que ha transcrito se llama protocolo. Le asigna un número, y es un número correlativo. Cada año, desde el 1 o el 2 de enero, cuando comienzan sus tareas, no es el 001 y acaba el año y será pues el 999 o el 10.003 o el que ustedes quieran. Entonces, cada cierto número de estas transcripciones ocupan uno de esos volúmenes en los libros, los hacen empastar, y esos son los protocolos. Ahora, una vez que eso está protocolizado, que está en un documento que ha de tener ese destino que he señalado, el notario, ¿qué es lo que hace? Vuelve a transcribir lo que está en el protocolo ya a la escritura pública, que tiene, se han fijado, tiene su escudito. No digo esto en beneficio de quienes, que son la mayoría, no son abogados. Tienen como fondo de agua el escudo boliviano, ¿no? Y los datos de la notaría. Entonces ahí está la escritura pública. Ese ya es un documento público. Un documento público es exigible de manera inmediata. En cambio, un documento privado, ¿no?, necesita todavía seguir algunos otros pasos y procedimientos, que no vamos a entrar en el detalle. Por eso nuestro compañero, cuando dijo no tiene la misma fuerza, no es que se haya equivocado, pero intuitivamente ha dado en el clavo. Hay que todavía seguir algunos otros pasos ulteriores para que adquiera, ¿no?, la misma exigibilidad que tiene el documento que desde un principio ha sido plasmado bajo forma de minuta, se ha protocolizado, está en la notaría de gobierno y nos han extendido una escritura pública. Entonces, ¿no?, la escritura pública es el reflejo del protocolo. El protocolo es el reflejo, la transcripción de la minuta. Fíjense ustedes ahora en la pantalla y van a ver este contrato que ha hecho la AEMP. Fíjense ustedes qué dice: conste por el presente contrato administrativo. ¿Está bajo forma de minuta o no está bajo forma de minuta? Pregunto a todos, menos abogados, porque sé que me van a contestar al tiro. El formato de la minuta, ¿qué he dicho que tiene? Dice: señor notario de fe pública o señor notario de gobierno. Aquí dice, no dice, ¿no es cierto? Entonces, esto ha sido redactado como un documento privado desde sus inicios, porque dice, conste por el presente documento, así como muchas veces, digamos, el contrato de alquiler, conste por el presente contrato o documento privado de un contrato de alquiler o de arrendamiento celebrado del tenor de los artículos 454, 519, ya, todo el verso. Listo. Entonces, aquí no está bajo forma de minuta. Este es un contrato, entonces, que no necesitaba ser protocolizado. Vayamos a ver el precio del contrato. Fíjense ustedes que tendrá que ser menor a 1 millón. Entonces, monto, moneda, forma y dice, los pasajes no debiendo sobrepasar el monto de la certificación presupuestaria de los contratos, 110.000 bolivianos, ¿no? Entonces, esa es la razón. Miren, yo de cajón, ya estoy viendo, ¿no?, que este es un contrato que fue originalmente acordado o pactado bajo forma de documento privado. En cambio, ¿no?, cuando está
redactado bajo forma de minuta, esa es la antesala para que eso vaya a protocolizarse. No se va a protocolizar cuando está redactado bajo esta modalidad, porque esto desde un origen ha sido pensado para que sea un contrato privado entre personas. ¿Podrá ser reconocido? Por supuesto que sí, ¿no? Pero desde un principio ha sido redactado para que sea un documento privado. Consejo de conejo de un viejo abogado: traten en lo posible, aun cuando no lo vayan a protocolizar, de redactarlo bajo la forma de minuta. Es preferible que digan en su momento, no, si lo íbamos a protocolizar de todas maneras, por eso está la redacción puesta de esa manera. Consejo de conejo. Entonces, no digo que esto esté mal. No me hagan decir algo que después la directora de IDEA, que es nuestra canciller, me va a sacar por burro. No estoy diciendo que esto está mal escrito. Lo que estoy diciendo simplemente es que por una previsión traten en lo posible. Incluso tengan esa previsión en contratos en los que tengan, eso se los digo a los abogados, ¿no? Tengan alguna duda sobre no le veo, no me cuadra muy bien, me mira de reojo, no me gusta cómo, yo sigo mucho eso, o sea, muchas veces mi intuición, quizás por mi experiencia, me ha ayudado y doy generalmente en el clavo, ¿no? Entonces, cuando no tengo mucha confianza, yo lo redacto bajo forma de minuta y si es posible, lo hago protocolizar sobre la marcha. Así voy a tener siempre una escritura pública de principio a fin y no simplemente un documento reconocido. Eso me lo entienden especialmente los abogados. Ahora ya sabemos en qué había consistido la protocolización. Los contratos relativos a la compra de bienes destinados a la seguridad y defensa del Estado no requerirán ser protocolizados. ¿Por qué? A ver, esta es pregunta de sentido común, digamos. ¿Por qué no? Más bien parecería todo lo contrario, ¿no? Si el Estado depende de su seguridad de un contrato, qué mejor que ese contrato tenga mucha fuerza desde un principio. ¿Por qué no? Porque se requiere cierta reserva. Muy bien, ¿quién me está respondiendo? Está muy sagaz. Yo. Usted, yo. ¿Quién? Yo. Milton Cafras. Ah, Milton, ¿de dónde es usted? De Santa Cruz. ¿Está siguiendo clases desde allí? Sí, desde Santa Cruz. Ah, ya. Ah, qué bien. Eso, justamente porque mientras menos detalles o posibilidades de filtrarse datos sobre la seguridad, sobre la defensa del Estado, mejor. Porque en un documento privado, ¿quiénes conocen su contenido? Solamente las partes, ¿no es cierto? En cambio, en un documento público, ¿quién más conoce el contenido? El notario. Y el acceso a los archivos del notario es mucho más fácil, ¿no? Fíjense entonces ustedes lo sutil que es la norma en este punto. Pregunta. Supongamos que nos hemos atrasado en la protocolización. Las obligaciones que estaban estipuladas, todavía no ha salido la escritura pública. Ya sabemos en qué consiste la protocolización. ¿Son exigibles o hasta tanto no salga la escritura pública, hasta tanto no nos entregue la escritura pública con esas carátulas tan bonitas, sus marcas de agua, en fin, ¿no? ¿Las obligaciones son exigibles? Esa es la pregunta. ¿Sí o no? Sí, muy sí, bien. Son Así exigibles. dice. Por eso ahí basta leer la norma, ¿no? Dice, la falta de protocolización o la demora en concluir no afecta la validez de las obligaciones contractuales. Entonces, ¿no? ¿En qué quedamos lo que nos dijo Milton? Nos dijo, le falta algo más de fuerza y tal. No es en el alcance de las obligaciones, es en la exigibilidad en sede judicial, dentro de un proceso. Ese es el punto. Milton, ¿usted es abogado? No, doctor.
auditor. Ah, ya. No, pero razona como abogado, como Luz Anagua tiene una percepción, al tiro se ubica, mucho mejor de lo que hacen algunos magistrados del tribunal. Entonces, eso está bien. No, y es que de verdad, es un raro don, y de hecho, el sentido de justicia, yo no confío mucho en los jueces, en general, no en los nuestros, que ya sabemos que hay muchos bemoles, ¿no? El sentido de justicia muchas veces se ve enturbiado por las normas, las leyes, el procedimiento. Entonces, cuando debiera ser algo que nace incluso del mismo corazón, ¿no? Cuando uno conoce de antecedentes y tal, quienes han trabajado en tribunales, por ejemplo, saben que eso es muy cierto. Uno, como que intuye que este tiene la razón, y en cambio este siempre fue mal encachado desde un principio, y no nos falla la intuición, porque gran parte está fundada, digamos, en un criterio, ya lo sé, muy, muy subjetivo, pero a veces hay algunas señas, algunos datos, alguna forma de ser, será la forma de caminar, de mirar, de hablar, qué sé yo, que nos deja una duda y decimos, creo que no es tan transparente como podría ser. Bueno, entonces dice, la falta de protocolización o la demora no afecta la validez de las obligaciones o la procedencia del pago acordado. No podría entonces la entidad público-estatal aducir que como no hemos protocolizado, entonces no le puedo pagar porque hemos entrado en pandemia, pero señor, hemos mandado eso al notario, sí, pero lo siento, es hace un mes. Y como no se ha protocolizado, fíjense, o la procedencia del pago acordado. Miren la sutileza de quien ha redactado esto. Aquí yo no estoy a mano de un abogado y de alguien que más o menos conoce cómo se tramitan las cosas. Y seguramente tenía en mente, le pondré estito, no sea que digan, como no se ha protocolizado, entonces no le doy el anticipo. Pero sí le voy a exigir que cumpla con la primera entrega. ¿Qué es esto, no? Los contratos suscritos con entidades públicas, empresas públicas y empresas con participación estatal mayoritaria no requieren ser protocolizados. ¿Se acuerdan de la discusión? Les ruego 2 minutos nada más porque ya nos vamos a ir enseguida. Hace unos minutos atrás hablábamos de las empresas públicas y dijimos, o les dije yo, y bueno, no estaban muy conformes algunos de ustedes, en que no es muy correcta la manera de intercambiar alegremente una expresión por otra, ¿no? En el caso de las empresas públicas, sí, así se llaman. Por eso aquí está en mayúscula, empresas públicas. Entonces, tenemos la empresa metalúrgica de Vinto, ¿no? La empresa, lo que hubo, la Nacional de Ferrocarriles, la empresa nacional de fundiciones, entonces son empresas públicas. Y esas empresas públicas están reconocidas en su personalidad por otras disposiciones más allá de la legislación mercantil. Y también empresas con participación estatal mayoritaria, como aquí lo refiere, que es una figura relativamente novedosa que ha ingresado a nuestro sistema jurídico. Pero es lo mismo, porque es una categoría específica. En el lenguaje común, sin embargo, rige. Les ruego, por favor, tengan presente eso, que en el lenguaje común, para aquellas que no son empresas públicas ni empresas con participación estatal mayoritaria, llamémosla por su nombre. Salvo que sea como en el caso de Panamericana, un nombre tan conocido que inclusive es objeto de una protección intelectual, propiedad industrial, etc. Bien, modificaciones al contrato. Este es un punto, les he pedido un par de minutos, comenzamos un poco más tarde, ¿no? Vamos a concluir simplemente haciendo referencia. No les llamemos adendas, no es muy... Yo soy bastante exigente en el manejo del lenguaje. Yo suelo decirles a los abogados cuando estoy solamente con ellos, la primera de nuestras herramientas, ¿cuál es?
es el lenguaje hablado, la lengua hablada o escrita. Entonces, adendos, adendas, o el adendum peor todavía, ¿no? Entonces, cuando toca hablar en plural, uno no sabe cómo decir adendum, si se trueba la luenga y no sé qué cosas salen. Entonces, digamos lo que son. Fíjense, aquí nos dice adendo, nos dice adenda, no nada. ¿Qué es lo que dice? Y lo dice muy bien. Contrato modificatorio. Entonces, las modificaciones, ¿no?, deben estar destinadas al cumplimiento del objeto de la contratación o hacerlas posibles más fácilmente. Ahí se autoriza la modificación. Previo informe técnico y legal que establezca la viabilidad técnica y de financiamiento. También ustedes, ¿cómo están concurriendo? 3 requisitos para que podamos ir a modificar el contrato. Y estas, ¿cómo se